Dos temas para hoy. El primero, la Corte Suprema de Justicia, en su primera sala plena del mes de febrero, no fueron capaces de elegir a la nueva fiscal general de la Nación. Por lo tanto, esa misma Corte le está dando un apoyo, un respaldo a Mancera, la vicefiscal del hoy saliente Francisco Barbosa, quien asumirá entonces a partir del 13 de febrero funciones en interinidad para manejar el ente acusador. Por el otro lado, la defensa del caso de Gustavo Petro ha estado planteando la nulidad de todas y cada una de las pruebas recopiladas por parte de la Fiscalía, entre esas los testimonios y pruebas que filtraron ellos muy juiciosamente a Revista Semana, para que Vicky Dávila tuviera la primicia. Por lo tanto, la defensa ha establecido que esas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta porque violaron presunción de inocencia, violaron garantías procesales, pero también la cadena de custodia y otras cosas más. Por lo tanto, todo este caso a la Fiscalía se le está complicando, demostrando que una cosa es tener un caso mediático, pero otra cosa tener unas pruebas obtenidas legalmente. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a cada una de las personas que nos acompañan y nos siguen aquí en este espacio libre de opinión. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos siguen y que nos han dejado sus comentarios en los diferentes programas del Cuadrante Alfa. Y también para quienes nos escuchan en las diferentes plataformas de podcasting. Ya saben que es muy importante para nosotros que nos den seguir y que nos comenten para que así el algoritmo de YouTube nos vaya recomendando y haga que el Cuadrante Alfa siga creciendo. Bueno, han sucedido dos cositas importantes que quiero compartir aquí con ustedes. La primera, y es lo que se ha conocido en las últimas horas de hoy, 8 de febrero, momento en que estoy grabando este episodio podcast, en donde la Corte Suprema de Justicia, en esta nueva sala plena, y a pesar de que hicieron 2 rondas, no fueron capaces de elegir fiscal general de la Nación. Pero la Corte no solo se centró en el tema de la elección. Lo primero que hizo la Corte, y según el orden del día que se conoció, recibieron a Francisco Barbosa, quien les fue a dar su balance, no sé cómo quieran decirlo, o sea, de la penosísima gestión que hizo Francisco Barbosa. Quiso dar su rendición de cuentas, en donde él habló de su gestión a la Fiscalía, compartió una serie de comunicados de prensa al respecto, en lo que él considera que ha sido la mejor Fiscalía de la historia de Colombia, en donde él ocupa, según él, el segundo cargo más importante del país. Y bueno, estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Después la Corte Suprema entró a resolver un caso de un impedimento que habían radicado unas organizaciones opositoras al gobierno de Gustavo Petro, en donde consideraban que él, por ser presidente de izquierda y por tener algunos procesos vinculados en su familia o en las personas que apoyaron su campaña con la misma Fiscalía General de la Nación, o sea, procesos que le están cursando a él, no puede entonces ternar a quien va a suceder a Francisco Barbosa. La Corte obviamente desestimó eso. ¿Por qué? Y es que eso hay que aclararlo. El presidente de la República, por mandato constitucional, solo él y solo él, nadie más, es el que tiene que elaborar la terna que presenta ante la Corte Suprema de Justicia para que sea esta la que escoja a la persona que va a ocupar la Fiscalía General de la Nación, quien va a ser fiscal. Ya. Esos impedimentos, esas recusaciones, lo que hacen es demorar el tema. Y la finalidad de esto es demorar el tema de la elección de fiscal. Quieren dilatarlo hasta lo más posible. Entonces, que recurran a argumentos a que no, es que Petro tiene el caso del hijo Nicolás Petro, de Roa, el jefe de la campaña, el gerente y todas estas cosas, que la Fiscalía está adelantando investigaciones, entonces Petro no puede ternar. Ya lo hizo y ya la Corte aceptó la terna. La está revisando, lo que pasa es que todavía no la han votado. Entonces este fue el segundo punto que entró a revisar la sala plena en la sala del día de hoy, 8 de febrero.
y después procedieron a hacer 2 rondas de votación, en las cuales en ninguna de las dos pues se consiguió el mínimo de 16 votos para escoger fiscal. Por lo tanto, hoy cada uno de esos 23 magistrados y la Corte Suprema como tal, en su sala plena, le han dado un gran apoyo, un gran espaldarazo, un respaldo, como le quieran decir, a Mancera, la hoy vicefiscal de Francisco Barbosa. Ella, y como lo decíamos en la parte introductoria, asumirá entonces funciones de fiscal general en interinidad. Hoy se ha demostrado que la Corte Suprema de Justicia acompaña, respalda la interinidad de la institución de la Fiscalía General de la Nación, en donde esta señora, a partir del 13 de febrero, será fiscal interina, será la que dijo Barbosa para que lo suceda a él. Y esto es con el beneplácito, vuelvo y digo, de la Corte. Esto no deja de ser preocupante, esto es algo muy grave. La Corte ha dejado en interinidad a una persona que solo fue nombrada y escogida a dedo por Francisco Barbosa para que lo siga sucediendo, para que la fiscalía de Francisco Barbosa, la gestión de Francisco Barbosa trascienda esos 4 años, en donde esa persona que puso él va a seguir conociendo toda la parte administrativa, todos los casos, todo lo que adelanta la Fiscalía General de la Nación. El problema es que Marta Mancera ha tenido muchos casos en donde le han demostrado complicidad, hechos preocupantes, hechos delictivos, que sus propios fiscales que ella ha escogido a dedo han investigado, pero también han mandado al archivo, porque consideran que lo que ha hecho su jefa no es procedente de ningún tipo de investigación penal ni nada de estas cosas. La Corte ha hecho caso omiso, o más bien ha apoyado toda la figura y todas las dudas que le puedan caer a Marta Mancera. Eso sí, en lo que se conoce de las ruedas de prensa por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se supo qué balance recibieron ellos y qué balance hicieron ellos sobre la gestión de Francisco Barbosa. Un fiscal que disparó la impunidad, un fiscal que se aseguró solo de casos mediáticos, un fiscal que es conocido por haber sido el compañero de pupitre de Iván Duque, votar por Iván Duque, ser consejero de Iván Duque y ser ternado por Iván Duque, en donde favoreció los intereses del uribismo, entre esos el buscar la preclusión del caso de Uribe. Un fiscal en donde realmente la tarea, la labor de ser el titular de la acción penal en Colombia la llevó con total desprecio hacia la institución, hacia la Constitución y hacia el Estado colombiano. No hubo un reproche por parte de la Corte Suprema de Justicia, no hubo un mea culpa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hoy la Corte Suprema de Justicia no ha sido capaz de reconocer el error garrafal que tuvieron hace 4 años de haber escogido a Francisco Barbosa como fiscal, no han sido capaces de escoger una nueva fiscal y premian todo esto a Mancera nombrándola tácitamente fiscal interina de Colombia. Entonces por ese lado, pues seguimos mal. Por ese lado, la prensa está contenta, Vicky Dávila está contenta, Luis Carlos está contento, el uribismo está contento porque su cuotica ahí en la fiscalía sigue avante. El huevito de Uribe en la fiscalía, que antes era Francisco Barbosa, está hoy en manos de Mancera. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta gestión entonces en interinidad por parte de Mancera. Y habría que ver qué va a pasar con ella. Puede pasar 2 cosas y no es descabellado plantearlo. Interesante saber sus opiniones al respecto. La primera es que continúe fielmente o incluso de forma más agresiva lo que venía haciendo Barbosa. Inmiscuirse en temas políticos, hacerle oposición al presidente, hablar del presidente, hablar de temas que no le competen como fiscal o esas cosas. O lo otro es que ella diga, bueno, no quiero estar a la sombra de Francisco Barbosa y ya que voy a tener esta gabelita de ser fiscal interina, quién sabe por cuánto tiempo, haga una gestión que merezca el respeto de la gente, que sea leal a la institución, que sea leal al Estado colombiano y que sea leal al cargo que va a ostentar sin merecerlo. Pero realmente no creo que esta segunda parte suceda. Muy seguramente lo de Mancera será la continuación in extremis de lo que venía haciendo Francisco Barbosa. Dejo este punto aquí, quiero leer sus opiniones sobre qué debe haber hecho la Corte. ¿Escoger fiscal? ¿No escoger fiscal?
que debe haber hecho la Corte, darle el espaldarazo a Mancera, ser más exigente a la hora de haber recibido el balance, la gestión de Francisco Barbosa. Le debe una disculpa, le debe una explicación la Corte Suprema de Justicia a nosotros los colombianos. Recuerden que ellos son servidores públicos y ellos se deben a nosotros. Nosotros como ciudadanos somos quienes con nuestros impuestos ostentamos el cargo que ellos ejercen, ¿cierto? Lo solventamos, lo pagamos y ellos se deben a nosotros. Ellos son servidores públicos, ellos se deben completamente a nosotros los ciudadanos. Que no vengan entonces a ignorar el llamado de un sector de la población que pide que por favor se corrija el rumbo que se tomó con Francisco Barbosa y que se va a continuar con Mancera para que se escoja uno completamente diferente. Quiero leer sus opiniones al respecto. Bueno, está el otro caso. Lo que está sucediendo con Nicolás Petro, ¿no? Ustedes saben bien que se han dado a conocer por filtraciones que la misma Fiscalía ha hecho. Esto es violatorio de la ley, de la Constitución, de cualquier procedimiento penal. Esto porque resulta que cada proceso penal, hasta en su etapa ya de sentencia, pues goza de reserva del sumario. Y debe ser protegido y debe ser cuidado en su investigación y en su llevada a juicio posteriormente. Bueno, ustedes saben muy bien que la Fiscalía, con el caso de Nicolás Petro, filtró toda información, filtró testimonios, interrogatorios, declaraciones que eran solo el conocimiento de la Fiscalía para armar un caso, pero las filtraron a Revista Semana. Y Vicky Dávila utilizó todo eso para hacer portadas, para hacer noticias, para dar primicias. En un claro hecho en donde Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, teniendo línea directa con Vicky Dávila, le pasaba toda la información en donde se salpicaba a Gustavo Petro por las actuaciones del hijo de Gustavo Petro, o sea, Nicolás. Bueno, resulta que esas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta en un juicio, no pueden ser tenidas en cuenta en un proceso, porque no han sido debidamente obtenidas, han roto la cadena de custodia y sencillamente fueron, o sea, ustedes miran los testimonios, ustedes miran la situación en donde estaba Nicolás Petro, los videos, y realmente lo que él estaba diciendo, cómo lo pueden entrar a corroborar, cómo lo pueden entrar a establecer, cómo sabemos que lo que él estaba diciendo era una prueba debidamente obtenida, conforme al estatuto probatorio. Si uno revisa a lo largo en la tradición del derecho procesal colombiano, el tema de la obtención de la prueba tiene unos lineamientos, tiene unos cuidados que si estos se violan, pues sencillamente no pueden ser tenidos en cuenta. Y no porque Vicky Dávila diga, es que es claro que Nicolás Petro dijo, es que es claro que Gustavo Petro, es que es claro que la campaña... No, Vicky Dávila no es juez de la República, afortunadamente. Revista Semana no es el ente acusador. Revista Semana no es una institución que está por encima de nosotros y que entonces todo lo que ellos digan es ley y se tiene que acatar, y no porque lo diga una columna de una revista o de un periódico o de un noticiero o de lo que sea, se tiene que condenar o se tiene que absolver a alguien. No, ellos no son jueces, son los jueces, que son unos imparciales que están ajenos a la acción de la Fiscalía, quienes han entrado a evaluar todas estas pruebas, y se ha visto que no fueron obtenidas en debida forma. No hubo respeto por Nicolás Petro como ciudadano colombiano, respeto que cada uno de nosotros merecemos si somos llevados ante un proceso o si somos citados ante la Fiscalía. Es que esto nos cobija a todos por igual, independiente que les caiga bien o les caiga mal el presidente actual, independiente que les guste o no les guste Nicolás Petro, independiente de lo que sea, todas las personas merecemos tener garantías procesales, que son derecho constitucional, debido proceso, presunción de inocencia, obtención lícita de las pruebas, con todas las garantías para que estemos ante un proceso justo, ante un juez imparcial, con una fiscalía que de forma juiciosa, de forma diligente, ha elaborado su caso. Pero resulta que no ha sido así, y la defensa de Nicolás ha estado desmintiendo ya todas estas pruebas recopiladas porque se hicieron sin el debido proceso, se hicieron incluso violentando derechos de Nicolás Petro. Entonces, lo que nos diga Semana, o lo que quieran creer algunos a raíz de esas declaraciones, pues para un juez no pueden ser tenidos en cuenta, no pueden ser validados. Entonces, ojo, hay que ser pacientes y esperar que todo este proceso continúe, porque aquí, al parecer, la Fiscalía lo que quiso entonces fue salir de culiprontos, darle información que no tenían por qué dárselas a la prensa, filtrar cosas para salpicar al presidente de turno
y venir a decir que es que ellos son los defensores de la institucionalidad cuando eso no ha sido así. Han estado violentando las leyes, el debido proceso, y esto, pues, aunque le falta todavía mucho camino, pues ya se les está empezando a resquebrajar en los estrados a la Fiscalía. Esto en parte con el llamado por parte de la Comisión de Acusaciones, que es de la Cámara de Representantes, que es el juez competente, que, bueno, es la entidad competente, por decirlo así, quien puede investigar al presidente de la República. Pues la defensa del presidente ha dicho, qué pena, pero es que esas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta en este proceso, que tampoco están siendo tenidas en cuenta en otros procesos. Entonces hay que revisar este tema después, cómo va suscitando. Mientras tanto, las pruebas obtenidas por la Fiscalía, muchas de ellas seguirán cayendo, porque fueron obtenidas, fueron dadas a conocer, violaron el tema de la cadena de custodia, todo esto bajo un manto de ilegalidad, bajo un manto de sospecha, que demuestra que lo que le quería hacer a la Fiscalía era darle las primicias a Revista Semana. Esto me recuerda algo muy interesante. Los uribistas muchas veces hablan del computador de Raúl Reyes. Ustedes escucharán incluso en estos días que empezarán a cotejar y decir, es que así como la Corte entonces le dio por decir que el computador de Raúl Reyes no servía, están queriendo ahora decir lo mismo con el caso de Nicolás Petro. Pues resulta que así fue. ¿Por qué? Recordémoslo rápidamente. Cuando el gobierno Uribe le dio por transgredir el Estado ecuatoriano, transgredir la frontera del Estado ecuatoriano y bombardear el campamento de Raúl Reyes, no solo con la Fuerza Aérea, sino mandar el ejército, mandar policía judicial, ejercer jurisdicción en territorio ecuatoriano y recoger unas pruebas. Esas pruebas, al ser evaluadas por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano jurisdiccional que hay en Colombia, de la justicia ordinaria, determinaron que violentaron la cadena de custodia, fueron obtenidas de forma ilegal y que su contenido como tal no podía ser constatado. No, es que hay un organismo en Inglaterra que lo avaló, es que Interpol, no, ellos no son competentes aquí en Colombia. Y la que determina eso es la Corte Suprema de Justicia. Y ellos establecieron en su momento que ese computador fue obtenido primero en un territorio que no era el colombiano, ejerciendo jurisdicción en donde no tenían que ejercer jurisdicción, y que sencillamente la cadena de custodia se había roto y no se sabía si ese contenido era 100% fidedigno o no. Por lo tanto, por más que el uribismo sacó a relucir ese computador y hoy en día siguen hablando de ese computador, fue una prueba obtenida de forma ilícita. Las primeras planas de los noticieros, Vicky en su momento, la gente de la radio en su momento, todos ellos en su momento daban por sentado que Piedad Córdoba era culpable y tenía que ser condenada, tenía que ser exiliada y un poco más de cosas. El que sí lo hizo fue Alejandro Ordóñez, y esto ya lo habíamos hablado en un episodio anterior, pero hay que hacer el recorderis. Alejandro Ordóñez, siendo procurador, la destituyó a ella, y ella, Piedad Córdoba, demandó al Estado, en donde el Consejo de Estado recogió la tesis de la Corte Suprema de Justicia y dijo, qué pena, pero acá hay una sanción disciplinaria que no compete porque se hizo sobre pruebas obtenidas ilícitamente. Algo así está pasando entonces con el caso de Nicolás Petro. Pero hay que esperar a ver cómo se va desarrollando esto, pero por lo pronto, ojo con el tema de las pruebas. Bueno, antes de cerrar este episodio podcast, personalmente no me gusta hablar de mis cosas, no me gusta hablar de mis problemas, pero me han estado preguntando el por qué no han salido últimamente programas. Bueno, yo ya venía ya con una tasa incluso hasta de 3 videos diarios, iba a decir, 3 videos semanales. Este es un tema de edición, de grabación, de montaje, que conlleva un tiempo, y pues todo esto lo estoy haciendo yo solo. Y resulta que ahorita estoy sin internet. Les voy a contar rápidamente porque, ojo, esto que me pasó a mí, le ha pasado a mucha más gente y le puede estar pasando a usted. Y la idea de compartirles esto es para que ustedes estén pendientes y sepan qué hacer. Yo el año pasado me mudé de la ciudad de Bogotá. Quise cerrar un ciclo de mi vida y salí de la ciudad de Bogotá. Y me fui para un municipio en la sabana, al occidente. En el mes de julio, entonces me trasteé. Cuando yo me trasteé y solicité el servicio de internet, me dijeron que solo había disponibilidad con Claro, que porque Movistar y otros operadores todavía no habían hecho el cableado en la torre justo en donde estoy viviendo yo. Entonces, sin más remedio, me tocó escoger Claro, a regañadientes. Yo no quería escoger Claro. Yo ya había sido usuario de Claro en Bogotá en su momento, me fue fatal, estuve sin internet con ellos, en la pandemia, otras cosas más, y muchos años atrás había tenido Claro en mi teléfono celular y lo mismo fue fatal, incluso era Comcel y después pasó a Claro y, o sea, completamente fatal. Tengo la peor imagen que pueda tener sobre la empresa Claro. Lastimosamente,
esa imagen empeoró mucho más. ¿Por qué? Adquirí el servicio con Claro en julio. Para septiembre más o menos, septiembre-octubre, me empiezan a llamar a cobrarme unas facturas que supuestamente yo no había pagado. Yo les dije, qué pena, pero yo estoy al día. Es más, yo tengo el débito automático y yo tengo todos los comprobantes de las facturas. Me dice, no, es que aparte del municipio donde usted está viviendo, tenemos una factura en Bogotá, en la calle 65J Sur, dirección que yo no conocía, lugar que no conozco. Y me dijeron, no, es que se abrió el día tal. Yo le dije, oiga, pero es el mismo día en donde yo abrí el servicio aquí donde estoy viviendo. Me dijo, no, pues que ese servicio suyo toca que lo pague. Me tocó ir a una oficina de Claro, a iniciar un proceso de negación de servicio. Me dijeron que efectivamente yo había pedido ese servicio y que estaba la grabación de mi voz hablando que yo había solicitado ese servicio para esa dirección. Y yo recuerdo muy bien que cuando me hicieron el proceso de validación, yo dije en su momento, sí, acepto abrir el servicio, pero para la dirección en donde estoy en este momento, en donde me mudé. Entonces yo les dije, bueno, si ustedes insisten, denme entonces la copia de la grabación, porque lo que voy a hacer es meterles un denuncio en fiscalía por suplantación y también una queja respectiva ante la superintendencia. Y eso me tocó hacer. Afortunadamente soy abogado y les metí su denuncio en fiscalía. Y ya la fiscalía en su momento envió un oficio a Claro diciéndoles que por favor suspendan ese servicio y lo desvinculen de mi nombre. ¿Por qué? Porque ya me habían hecho reportes negativos en Datacrédito. Me estaban llamando todos los días, varias veces al día, llamándome y mandándome mensajes, acosándome, diciéndome que les tenía que pagar ese servicio a Bogotá, así no lo haya pedido yo, que tenía que pagarlos. Y también en superintendencia se inició el caso y quedó pues ahí en investigación. ¿Por qué? Porque a mucha gente le ha pasado esto. Claro, suplanta a los usuarios que de buena fe se acercan a sus instalaciones o que vía telefónica piden adquirir el servicio, ellos lo suplantan y abren servicios en otros puntos de la ciudad con otros correos, pero sí cargados a la cédula de uno y al teléfono de uno, en donde después, claro, a los 2-3 meses empiezan a cobrar. Resulta que ese servicio que les dije que me abrieron en el sur de Bogotá, lo abrieron a nombre de una persona, pero con mi número de cédula y con mi número celular, y lo cargaron a mí. Y es más, yo revisaba la aplicación de Claro y ni siquiera me salía ese servicio vinculado. O sea, saben hacer muy bien la vuelta y eso lo hacen internamente en Claro. Bueno, se solucionó ese tema, afortunadamente, pero el servicio no ha sido el bueno. He tenido intermitencias, se caía el internet, más de una vez a la semana me tocaba reiniciar el módem, desconéctalo, vuelve a conectarlo para otra vez restablecer la conexión a internet. Realmente el servicio no fue el mejor. Y para colmo de males, en diciembre me empezaron a cobrar facturas que ya había pagado el servicio en donde estoy viviendo. Entonces uno llama al call center de Claro, no hay un ser humano que lo atienda a uno les escribe por el WhatsApp, no atiende, o si ya por fin, después de dar muchas vueltas entre las opciones, por fin sale una persona y dice, no, pero es que usted no ha pagado, toca que pague, pues vuelva y pague y haga la reclamación y si es el caso le condonamos el siguiente mes. Yo le dije, mamola, o sea, las pelotas, yo no voy a hacer eso. Me fui a la central de Claro otra vez y les dije, mire, yo pagué diciembre, yo he sido muy puntual con mis pagos, ¿ustedes por qué me están cobrando? Empezaron a revisar, sí, no, es que hubo un problema en el sistema y desafortunadamente también se hizo un reporte negativo en Datacrédito, habiendo pagado. No, pero ya le vamos a solucionar. Yo le dije al señor, ¿sabe qué? Yo cancelo ya el servicio. Prefiero quedarme sin internet. No, pero no lo cancele, mire que nosotros somos el único operador que está en la torre suya, en el conjunto suyo. No lo cancele. Además usted tiene una cláusula de permanencia que tiene que estar hasta julio del 2024 como mínimo. Yo le dije, pues no me importa. Ustedes me aplican esa cláusula de permanencia y yo vuelvo y paso queja ante fiscalía y ante superintendencia, porque yo no me iba a quedar ya con ese servicio de Claro. Y tenía justa causa para darlo por terminado. Terminé el servicio. Y ya, pues a inicios de este mes de febrero fue que finalicé mi triste relación y mi penosa relación con Claro. Esto, ojo, le puede estar pasando a usted. Esto, ojo, muy seguramente le ha pasado a usted o a algún conocido. No se dejen intimidar. Denuncien ante fiscalía. Lo pueden hacer. Abren la página de la fiscalía y dice interponer radicar, denuncia en línea. Anexen pantallazos, pruebas que ustedes abrieron el servicio donde era y no en otro lado, si lo suplantaron y demás. Pongan las quejas que tengan que poner ante la SIC. Es más, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una página que se llama SIC Facilita. Interpongan las quejas correspondientes ante Claro o ante cualquier otra empresa privada que les está prestando un servicio o cualquier comercio en donde ustedes crean que los están vulnerando como consumidores. Eso lo hice yo. Ahorita estoy sin internet, gracias a Iván Dacho y mirando opciones. Estoy colgado a datos, estoy con un internet móvil. No es lo mejor, es un servicio deficiente, pero pues es lo que hay.
Mientras tanto, estoy revisando con otros operadores a que se animen a cablear, y este es un tema que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene que entrar a revisar, y es el monopolio que Claro, como operador dominante en el mercado, ha puesto en diferentes conjuntos residenciales o en barrios en donde solo ellos prestan el servicio y en donde otros operadores, por incompetencia, por ineptitud, por lo que sea, no son capaces de cablear y no son capaces de prestar el servicio para que uno como usuario tenga una alternativa más allá de Claro. Si me tengo que quedar sin internet por más tiempo, pues me quedaré sin internet por más tiempo y estar colgado de un internet de datos móviles. No me importa, prefiero hacerlo. No voy a pagar tampoco, me lo habían sugerido. No, pues cómprate el internet de Elon Musk, el internet de Starlink, el satelital. No va a pagar más de 2 millones por una antena y una mensualidad de 200,000 y algo de pesos al mes. No, o sea, no lo voy a hacer. Prefiero seguir colgado al internet móvil de datos, mientras los otros operadores pues también se les ha mandado requerimientos y todo, pues para que ellos también cumplan con su servicio de cablear. O sea, si van a prestar el servicio, háganlo, y si no, pues entonces dejen que otros vengan y lo hagan. Pero todo esto ha sido orquestado por Claro. Es claro que Claro, valga la redundancia, goza de una posición dominante que perjudica a los usuarios. No alargo más esto, quería compartirles este caso mío, porque sé que les pueda servir de ejemplo para solucionar posibles problemas que ustedes tengan con Claro, y en dado caso que tengan alguna duda o sugerencia al respecto, pues será siempre bien recibido. Si tienen alguna duda sobre cómo interponer el denuncio, el tema en superintendencia y demás, no es más que me escriban por interno o que me dejen su comentario en YouTube. Con el mayor de los gustos les estaré asesorando en lo que se pueda. Deseándoles como siempre todo lo mejor. Sí, chao.